Lo primero que vieron fue la sombra. Se deslizó a través de los soles gemelos de su capital, como una cicatriz, bloqueando la luz, enviando la ciudad en un crepúsculo antinatural. Al principio, los ciudadanos pensaron que se trataba de una llamarada solar, tal vez incluso un eclipse. Pero, entonces las alarmas empezaron a sonar. Todos miraron hacia arriba, y el cielo mismo parecía abrirse. Por encima de su mundo, un dreadnought terrestre se materializó. No era elegante como las naves del Imperio. No era ni pulido ni ceremonial. Era feo, lleno de cicatrices, construido para un solo propósito: guerra. Su casco llevaba las quemaduras de la vieja batallas, sus bordes dentados como si el barco se había abierto camino para salir del infierno. Sí mismo, para el pueblo del Imperio, era un fantasma. Para sus gobernantes, era peor. Almirante. Karen estuvo en el Consejo Imperial Cámara cuando les llegó la noticia. 4 corazones martillados de manera desigual mientras la transmisión holográfica mostró la enorme nave, colgando en silencio en órbita, sin transpondedor. Código. No hay señal diplomática, solo texto crudo. Presencia. Imposible, susurró el canciller Riden. Los humanos se extinguieron hace siglos. Nos encargamos de ello. Las mandíbulas de Karen se estremeció, un tic nervioso odiaba a los demás. Notando. Y aún así, señor canciller, el barco está allí. La sala estaba llena de inquietud. Todos. Recordó a los terrícolas. Habían sido débil según los estándares imperiales, frágil. Cuerpos, vidas cortas, sin poderes psíquicos. Resonancia. Pero lo que les faltaba en dones naturales, que compensaron con algo mucho más peligroso. Rabia. Los humanos no lucharon por la gloria, ni tampoco se rinden por orgullo. Lucharon para sobrevivir, ganar, y cuando se ven acorralados, quemaron mundos enteros antes que someterse. Y ahora, una reliquia de su máquina de guerra, colgado sobre lo más sagrado del imperio. Planeta. Dentro del Dreadnought, el capitán Arland estaba solo en el puente. Era viejo, mayor que la mayoría de su tripulación sobreviviente. Su uniforme estaba desgastado y cosido de tal manera que muchas veces parecía que se mantenía más unido de memoria que de tela. Sus manos temblaba, pero sus ojos estaban firmes como acero. Soñó con este momento por años. El imperio había arrasado. Habían tomado sus océanos, salado sus suelo, quemó sus ciudades hasta que incluso huesos de los muertos convertidos en cenizas. Su familia había muerto en esa tormenta de fuego. La gente se dispersó como alimañas en el vacío oscuro. La humanidad había sido declarada extinto, un experimento fallido, un roto. Especies. Pero la extinción era una mentira. Alcancé el panel de comunicaciones y presioné un botón desgastado por décadas de uso. Su voz atravesó cada imperio. Canal, llegando a soldados, nobles, civiles, cada alma viviente en él. Planeta de abajo. Este es el capitán Arlín de los Terran. Vanguardia temible, dijo. Sus palabras estaban tranquilos, pero cada sílaba goteaba con veneno. Creíste que la humanidad se había ido. Tú. Pensé mal. En la Cámara Imperial, el Consejo se congeló. Las garras del canciller se clavaron en la mesa, tallando ranuras en la superficie de obsidiana. Karen sintió su garganta seco mientras las palabras del humano resonaban en su cráneo. Arjin se inclinó más cerca del micrófono, bajando la voz como un hombre susurrando. Una sentencia de muerte. Borraste mi mundo. Has masacrado a miles de millones. Hoy lo harás. Aprende el precio de tu arrogancia. La comunicación se cortó. El silencio se cernía sobre la sala del consejo, como una espada. Cern tragó saliva con dificultad. Movilizó a los flota.
Fuera del palacio, los ciudadanos corrían a los refugios, aunque muchos simplemente se quedaron allí. Las calles, con el cuello estirado, mirando fijamente la monstruosa silueta que cuelga en sus cielos. La vanguardia estaba tranquila, paciente, como si saboreara el terror. Se extendió. En el puente, Arlene cerró sus ojos por un momento. Recordó. Tierra. No el fuego y la ceniza, sino la olor a lluvia. La forma en que los océanos brillaba bajo la luz del sol. El sonido de la risa de su hija ante él. Bombas. Cada recuerdo ardía como ácido en su pecho. Esto no es por venganza, le susurró. Él mismo. Esto es para sobrevivir. Detrás de él, el comandante Hal, su último. El oficial sobreviviente dio un paso adelante. Capitán, su flota vendrá y será más grande que cualquier cosa que podamos manejar. Arlene abrió los ojos y por primera vez en décadas, una sonrisa se dibujó en sus labios. Bien. Los cañones de los Dreadnoughts. Cobró vida zumbando, iluminando su casco con un resplandor carmesí. El peor temor del imperio se había hecho realidad. La humanidad no era solo vivo, estaba enojado. El imperio se movió. Más rápido de lo que Arlene esperaba, pero más lento de lo que esperaba. En la superficie, el caos reinó. Los ciudadanos del imperio. La capital nunca había visto la guerra llegar a sus cielos. Ni en 1000 años. Me criaron para creer que el imperio era intocable, sus flotas inigualables, su dominio eterno. Esa creencia se resquebrajó. En el instante en que apareció la vanguardia. Las alarmas sonaron en las torres de la ciudad. Los civiles se apiñaron en los búnkeres debajo. Torres de obsidiana. Personal militar. Se lanzaron a la órbita como si fueran meros números. Borraría la sombra que se cernía sobre nosotros. Ellos. Pero Arlene no estaba mirando el suelo. Sus ojos estaban fijos en él. Vacío por delante, donde sus sensores. Recogió los destellos de la deformación masiva. Firmas. Ya vienen, dijo el comandante Hal. En silencio, inclinado sobre la consola. La mandíbula estaba rígida, sus ojos oscuros fijos en las lecturas de propagación. La primera ola parece como destructores. Arlene asintió. Él lo esperaba. El imperio nunca arriesgó sus buques insignia primero. Enviarían los vasos más pequeños, delgados, afilados y rápido, para sondear la amenaza, como perros de caza, probando a una bestia herida. ¿Qué? ¿Ven? Dijo Arjand. Su voz era tranquila, pero cada músculo de su cuerpo estaba conectado. Apretado, su sangre latía como la guerra. Batería. Había esperado décadas por esto. No lo desperdiciaría. El puente de la vanguardia estaba casi vacía. Una vez que el Dreadnought transportaba miles de hombres y mujeres en sus cubiertas, pilotos, ingenieros, marines, científicos, cocineros. Vidas enteras construidas en los pasillos de esta bestia de acero. Ahora apenas quedan 40 almas. Permanecieron. Sobrevivientes, marginados. Hombres destrozados que se negaron a morir en silencio en exilio. Cada uno de ellos estaba allí por Arlene. Cada uno de ellos lo había perdido todo. Al imperio. Y cada uno de ellos eligió la venganza en lugar de la paz. Contactos entrantes, anunció Hal. 9. Destructores abriéndose paso en una punta de lanza. Formación. En la ventana gráfica. Rayos de luz cortan. A través del vacío. Naves deslizándose desde la disformidad. En el espacio real. Elegante y depredador, el imperial. Los destructores se movían como espadas de plata en formación, sus cascos brillando bajo los soles gemelos. Eclipsaban a la mayoría de los humanos. Cruceros, pero comparado con el Vanguard, parecían casi frágiles. Arjand se mantuvo erguido.
Su columna vertebral dolía por la edad, pero su voz sonaba como el hierro cuando él habló. Bloqueen las armas, todas las baterías. Prepárense. Un zumbido bajo vibró a través. El barco como el antiguo de los Dreadnoughts. Sistemas despertaron. Las torretas giraron a lo largo. Su casco dañado. Bahías de misiles desbloqueadas. Los cañones de plasma cargaron. La nave crujió, como un viejo caballo de guerra despertado. Duerme, pero su corazón aún late. Fuerte. El Imperio abrió fuego primero. Lanzas azules de plasma emanan de la destructores, martillando el vacío. Energía. Crujió contra los escudos de la vanguardia, pintando el puente con un lavado de azul. Luz. El barco se estremeció bajo la impacto, pero el antiguo escudo Terran sostuvo. Escudos al 82%, informó Hal. Arjans. Los labios se curvaron en una sonrisa sombría. Regresar. Fuego. El Dreadnought respondió. La furia roja estalló. De sus cañones, una andanada de plasma. Proyectiles que ardían a través del espacio como meteoritos. Un destructor desapareció en él. Primera descarga, desgarrada en una flor de llama. Los escudos de otros se derrumbaron. El casco se agrieta cuando los misiles salen disparados. La vanguardia se clavó en su vientre. La tripulación del puente rugió. Pero Arland no. Celebrar. Él sabía la verdad. Esto era solo el comienzo. No desperdicies municiones, advirtió. Sangrarán sus perros antes de enviarlos. Lobos. En la superficie de abajo. Ciudadanos imperiales. Vio cómo el cielo se encendía. La batalla era visible incluso desde el suelo. Azul y fuego rojo que se extiende a través de los cielos. Para muchos, era la primera vez que han visto su flota desangrarse. Para otros, fue la primera vez que sintieron miedo. Los destructores se reagruparon. Los supervivientes se agolparon, concentrando su fuego en ráfagas concentradas. La vanguardia. Los escudos parpadearon, cayeron al 65% y luego, estabilizado. El viejo Dreadnought aguantó, pero cada golpe llevaba peso. La tripulación lo sabía. Arjand lo sabía. Se están adaptando. Granizo gruñó, apuntando a los puntos débiles en la superposición de escudos. Maldita sea, muy inteligente. La voz de Arjand era firme, pero sus ojos quemó frío. Ese es el peligro de luchando contra el Imperio. Siempre se adaptan. La pregunta es, ¿se adaptan más rápido que a nosotros? Hizo un gesto hacia el oficial de comunicaciones. Comuníqueme con artillería. La voz crepitante del jefe artillero. Raske llenó el puente. Capitán. Raske. Arjand dijo, alineen él. Lanza de plasma delantera. Disparo único. Golpe. Lo hicieron directamente a través de su formación. Hubo una pausa. Eso sobrecalentará él. Bobinas. Perderemos armas avanzadas por al menos 15 minutos. La mirada de Arjand se quedó fijado en los destructores. 15 minutos es todo lo que necesito. Fuego. Un profundo. Una vibración recorrió la nave como una gigante exhalando. Entonces la vanguardia escupió fuego. Un solo lanza de plasma carmesí, espesa como una rascacielos, atravesó el vacío. Atravesó el destructor central y lo desgarró. A través de su núcleo, y continuó hacia adelante. Atravesando a otro, y luego otro. 3 barcos desaparecieron de un solo golpe. La explosión fue silenciosa y deslumbrante. Resplandor solar en el espacio, restos de pintura. A través del campo de batalla. El Imperio. Formación destrozada. En el puente, los hombres vitorearon, los puños golpearon las consolas. Voces quebradas de júbilo. Para él, por primera vez en sus vidas, vieron él. El Imperio flaqueó, pero Arjand no sonrió. Su mano agarró la barandilla con tanta fuerza
Sus nudillos se pusieron blancos. Podía sentir. El imperio no había terminado. La primera ola fue solo una prueba. La verdadera tormenta fue. Próximo. Capitán, dijo Hal con voz tensa. Sensores de largo alcance captando. Dios mío, es una flota. Portaaviones, cruceros, barcos de batalla, vagones. Al menos 50 firmas. La alegría en el puente murió instantáneamente. El silencio oprimía con fuerza. Arjin exhaló. Lentamente. Bien, murmuró casi para sí. El mismo, luego más fuerte. Tripulación, escuchen. Yo. Cada hombre y mujer en el puente. Se volvió hacia él. Incluso aquellos que monitoreaban. Las estaciones se detuvieron. Sus manos temblaban. Sobre los controles. No vinimos aquí esperando vivir. Para siempre, dijo Arjand. Su voz era crudo, pero soportaba el peso del hierro. Vinimos aquí porque el imperio pensó. La humanidad estaba acabada. Vinimos aquí para recordarles lo que significa enfrentarse a nosotros. Él. Deja que las palabras cuelguen pesadamente en el reciclado. Aire. Cada tiro que disparas, cada segundo. Aguantas. Cada respiración que tomas es una prueba. Que la tierra aún vive en nosotros. Si morimos aquí, que así sea. Pero moriremos como Terran y el imperio nunca lo olvidarán. Lo que una nave le hizo a su mundo. El silencio se rompió. Hombres y mujeres se abalanzaron. Puños contra el pecho en señal de saludo. Algunos gritaban, otros lloraban, pero todos, creído. Arjand se volvió hacia la ventana. Las estrellas que estaban por delante ya estaban cambiando. Con las firmas de deformación masiva de la flota que se acercaba. La verdadera batalla fue a punto de comenzar. La flota imperial surgió como un maremoto. Cruceros se desplegaron en formación. Los portaaviones fueron liberados. Enjambres de naves de ataque y batallas masivas. Vagones. Barcos tan grandes que podrían arrasar. Los continentes se movieron a su posición. En su corazón, un dreadnought propio. Se alzaba elegante y enorme, pintada en él. Negro y plata del emperador. Guardia personal. Que los dioses nos ayuden, murmuró Hal. Arjand. No sentí que ningún dios escuchara. Solo los fantasmas. De la tierra. Apunten a sus alas portaaviones. Arlene ordenó. Si dejamos que esos cazas, aunque nos destriparán antes de la gran guerra. Las armas lo hacen. La vanguardia rugió de nuevo, sus torretas. Escupiendo muerte. Los misiles atravesaron el vacío, guiado por el odio de los hombres, que no tenía nada que perder. Luchador. Los escuadrones explotaron en masa, iluminando el espacio como luciérnagas extinguidas en un instante, pero por cada 10 destruidos, 20 más avanzaron. La primera oleada de cazas imperiales llegaron a la Dreadnought. Explosiones ondularon a través de su escudos, martillando sin descanso. Advertencia. Los claxons gritaron. Escudos en 40%. Granizo ladró. Sigan disparando. Arlene rugió. La vanguardia se retorció. Los propulsores ardían mientras rodaba para evitar una descarga de un crucero. Torretas. Rastrearon y escupieron fuego, abriendo franjas a través de las alas del caza. Pero el volumen de barcos enemigos era asfixiante. El imperio luchaba no solo para matar los terrícolas, sino borrarlos de nuevo. La mandíbula de Arjand se apretó mientras observaba a su pelea de tripulación. Cada hombre sangraba sudor. La mujer derramó lágrimas. Sabía que la mayoría no lo haría. Vivir para ver la siguiente hora. Sin embargo, ninguno de ellos vacilaron. El dreadnought tardió. Los escudos fallan, el casco cruje, pero no cedió. Y mientras la flota del imperio presionaba más cerca, Arlene susurró las palabras que lo mantuviste vivo todos estos años. Tú.
Debería haber terminado el trabajo. El vacío tembló. A pesar de toda la ferocidad del imperio. Enjambre. Por todo el fuego sus destructores. Y los porteadores reinaban en la vanguardia. Nada comparado con el momento en que el buque insignia emergió. Se deslizó desde la curvatura. Espacio como un leviatán que se eleva desde él. Profundidades, su casco negro grabado con vetas plateadas de luz, su volumen empequeñece. Incluso los carros de batalla que habían golpeado. El barco de Arjand. Se llamaba él. Inexorable, un nombre susurrado a través de él. Galaxia con reverencia y temor. La. Acorazado personal del imperial. Trono. Se aclara la garganta, en él. En el puente de la vanguardia, el silencio cayó. Incluso, hombres endurecidos, veteranos marcados que habían. Vieron arder a sus familias en la tierra. Se puso pálido al verlo. Arjand. No se inmutó. Haznos cambiar de rumbo, dijo. Ordenó, voz como grava. Si estamos. Vamos a morir. Morimos enfrentándonos a ellos. Él. Los antiguos motores de los Dreadnoughts gruñeron mientras. La vanguardia se desplazó, presentando su proa maltratada hacia el coloso que se aproxima. El comandante Hall lo miró con la mandíbula abierta. Apretado. Ese no es solo otro barco. Capitán. Esa es la propia mano del emperador. Los ojos de Arjand se entrecerraron. Entonces déjalo. Siente lo que intentó matar. La primera volea del golpe inexorable. Como la ira de los dioses. Rayos de plasma blanco incandescente atravesaron. Espacio, abriéndose paso a través de campos de escombros. Destrozando el escape terrestre más pequeño. Artesanía que se había aferrado a la vanguardia. Sombra. El puente se sacudió violentamente mientras. Los escudos se llevaron la peor parte. Escudos caídos. Hasta el 28%. Granizo gritó por encima de las alarmas. El revestimiento del casco se está derritiendo a estribor. Del techo llovían chispas. Humo. Llenó el puente. Un oficial subalterno estaba arrojado a través de la cubierta mientras su consola explotó en llamas. El médico corrió a él, pero el hombre ya se había ido. Arjand no parpadeó. Agarró el barandilla tan fuerte que el metal crujió bajo sus dedos. Apunta a sus cañones principales. Hazlos sangrar. Señor, nuestras lanzas de plasma todavía están. Enfriamiento. Comenzó a granizar. No pedí excusas. Arjand espetó. Fuego. Todo lo que tenemos. La vanguardia. Respondió. Los torpedos pasan a través de la vacío. Los cañones de Autok ladraron. Secundario. Las baterías de plasma escupieron fuego carmesí. A través de la oscuridad. Los disparos impactaron en los escudos inexorables, sacudiendo el barco enorme. Por un instante, la tripulación del puente terrestre aplaudió hasta el final. Las lecturas regresaron. Daño mínimo, murmuró Hall, su voz hueco. Apenas los raspé. La mandíbula de Arjand se tensó. Esperaba. Nada menos. Lo inexorable era un fortaleza diseñada no solo para ganar batallas, sino humillar a cualquiera que se atreviera. Oponerse al imperio. Sus escudos solo fueron alimentados por núcleos planetarios enteros. Pero Arlene no aspiraba a la victoria. No. Aún así, su intención era desafiar. De nuevo, ordenó. Mientras este barco respira, seguimos disparando. La batalla descendió al caos. La vanguardia Wou. A través de una tormenta de fuego, su casco, marcada y ardiente, sus torretas, escupiendo la muerte incluso en pedazos. El blindaje se desprendió hacia el espacio imperial. Los combatientes pululaban como avispas, sus pequeños marcos que se acercan rápidamente para descargar cargas útiles contra arcos de escudo debilitados. Decenas fueron destruidas, pero decenas más los reemplazó. Cada golpe le costó al Terrano, jefe de artillería. La voz de Ras rugió por las comunicaciones y se ahogó.
por estática y explosiones. Adelante. La batería se ha agotado. Estamos a babor. Armas de fuego. Ingeniería aquí. Otra voz interrumpió. Frenético. Hemos perdido las líneas de refrigerante del reactor. Ella está cocinando, capitán. Nosotros. No puedo retenerla por mucho más tiempo. Hombres. Gritó. El metal chirrió. El barco estaba moribundo. Pero Aryand permaneció inquebrantable. La voz cortó la tormenta con hierro. Resolver. Mantenerla con vida. Si no puedes. Espera. Repártelo con tu sangre. Si tú no puedes disparar, tira tus huesos al enemigo. Somos Terran. No nos detenemos. Las palabras golpean como fuego en las venas. En cada cubierta, los hombres se reunieron. Arrastraron a los camaradas heridos a un lugar seguro. Agujeros tapados con cualquier chatarra que pudieran encontrar. Tenían y dispararon armas hasta que las consolas sangraban chispas. La vanguardia ya no era un barco. Era una furia. Una bestia herida azotando a sus asesinos. El inexorable almirante Kairen observaba. El caos se despliega a través de su táctica. Exhibiciones. Sus mandíbulas se contrajeron con inquietud, aunque la disimuló bien antes. Sus oficiales. Esto no debería ser. Es posible, dijo uno de sus lugartenientes. Siseo. Es una reliquia terrestre contra el poder del imperio. ¿Por qué? Aún luchas. Los ojos de K se endurecieron. Recordó él. Última guerra. Recordó a los soldados humanos que se negaron para alcanzar el punto de equilibrio cuando las ciudades se derrumbaron. Sus cabezas. Recordó las naves terrestres, que lucharon mucho después de que sus reactores se desangró, y recordó el día que el imperio quemó la tierra para silenciarlos. Para siempre. Luchan porque es lo único que pueden hacer. Lo sé, dijo Karen con frialdad. Y eso es. ¿Por qué debemos quemarlos de nuevo? Lo inexorable avanzó con fuerza, su principal. Cañones alineados en la vanguardia. Puente. Granizo gritó. Están cerrando. Armas. Impacto directo entrante. Aryans. Su mirada era de acero. Prepárense. El disparo impactó, como un martillo caído del cielo. La vanguardia gritó mientras la mitad de sus escudos se desplomó de un solo golpe. Cubiertas enteras abiertas al vacío, chupando hombres y fuego hacia lo negro. Las alarmas del casco sonaron mientras los compartimentos. Sellado. Informes de víctimas en streaming. Comenzó a caer granizo, pero fue interrumpido por otra explosión que destroza él. Cubiertas inferiores. Aryand se tambaleó, agarrándose a la barandilla, para mantenerse erguido. Su visión se nubló con humo y sudor, pero su voz cortaba con fuerza. A través del caos. Apunta a sus motores. Quiero esa bestia. Cojeando. Los artilleros obedecieron. La vanguardia desató un bombardeo concentrado, lanzando todos los misiles y rayos de plasma a los inexorables propulsores. Por un momento, el fuego arrasó el imperio. Los escudos traseros del buque insignia brillan intensamente. Bajo el asalto, un motor parpadeó, tosiendo chispas en el vacío. Directo. Golpe, gritó Hal. Mínimo. Penetración, pero lo sintieron. Los labios de Aryand se torcieron en una mueca sombría. Sonreír. Bien. Ahora hazles saber que estamos. No hecho. La batalla se prolongó durante horas. La vanguardia sangró, pero sangró luchando. Cada vez que lo inexorable golpeaba, la nave terrestre respondió. Cada vez. Los cazas imperiales invadieron la nave y la tripulación. Los desmembró con una furia nacida de la extinción misma. Los hombres murieron en su postes. Incendios consumieron pasillos. Oxígeno. Se desangró en el espacio. Pero aún así, la nave rugió desafío. En el puente. La voz de Aryand nunca vaciló. Incluso
Cuando llegaron informes de escuadrones enteros. Aniquilado, incluso cuando Granizo susurró que sus municiones se estaban agotando. Arlín se mantuvo erguido, con los ojos fijos en él. Monstruo negro adelante. Porque sabía algo que el Imperio no hizo. Ellos pensaban que estaban luchando para borrar un fantasma. Pero Arjin no era solo un fantasma. Era un recuerdo hecho carne, una cicatriz que no podía sanar. Y cada segundo la vanguardia sobrevivió fue otro segundo. Ese recuerdo se extendió, infectando sus gente, sembrando dudas en sus imperio invencible. Esa fue la verdadera batalla. No para victoria, para la leyenda. El inexorable empate. Más cerca, apareciendo vasto e implacable. La voz resonó a través de las comunicaciones, fría y desdeñoso. Esta es la almirante Karin del Imperial. Flota. Nave terrestre. Eres tú. Superados en número y en inferioridad numérica. Apagado. Tus armas y ríndete. Tú. El desafío termina aquí. En la vanguardia. Puente. Los hombres se volvieron hacia Arlín. El barco gimió, sangrando fuego y vidas. La flota del Imperio los rodeó. La voz de Karen no estaba mal. Esto era sin esperanza. Pero Arjin solo se rió. Risa baja y rota desgastada por décadas de pérdida, pero ardiendo de desafío. Él presionó el comunicador. Su voz se escuchaba. A través del vacío. Karen, tú masacraste mi mundo. Asesinaste a mi familia. Tú. Nos llaman extintos. Y ahora me pides que rendirse. Se inclinó más cerca, su voz bajando a un gruñido. Dile a tu emperador. Esto. La humanidad no se rinde. No. A ti. A nadie. Cortó la comunicación. Despedid todo lo que nos queda. Y la vanguardia rugió de nuevo. El inexorable. Tembló bajo el ataque. Sus escudos brillaron intensamente mientras el plasma terrestre golpeaba. Lo desgarraba, desgarrando sus placas delanteras. Tomó represalias con una andanada que destrozó la vanguardia casi a la mitad. Pero aún así, el viejo acorazado luchó. Aryand se mantuvo firme, alto sobre el puente en llamas, con los ojos encendidos. A través del humo. No le importaba si murieron. No le importaba si el barco se derrumbó a su alrededor porque el Imperio lo habían visto ahora. Habían sentido la ira de la tierra, y nunca lo olvidarían. La vanguardia estaba muriendo. Todos los hombres a bordo. Lo sabía. Las cubiertas crujieron como si el barco mismo gritó. Las llamas consumieron pasillos. Secciones enteras se habían quedado a oscuras. Sellado para siempre. Cuando los mamparos colapsó, cada consola chispeó. La pantalla sangraba con advertencias rojas. El viejo. El Dreadnought había perdurado durante siglos. Pero ahora sangraba como un animal atrapado en las fauces de un depredador. Y aún así, luchó. En el puente, el capitán Arlín se limpió la sangre de la frente. La explosión que atravesó las cubiertas de estribor lo había arrojado con fuerza contra la barandilla. Piel que se parte y huesos que tiemblan. Pero su agarre nunca flaqueó. Sus ojos estaban fijado en lo inexorable, ese monstruoso silueta llenando la ventana gráfica. El orgullo del Imperio, el trono del emperador. Fuego. La voz del capitán Hal se quebró. Humo y caos. Hemos perdido estribor. Baterías. La producción del reactor está disminuyendo. 30%, quizás menos. Entonces haga que el 30% cuente como 100. Arjin gruñó. Señor, no podemos durar. Otra volea. No se supone que debamos. Por último, espetó Aryand. Su voz se cortó. A través del puente como una espada. Hombres. Se quedó paralizado, con los ojos abiertos, no por miedo, sino por comprensión. Aryand los había llevado. Hasta ahora,
no prometiendo supervivencia, sino por prometer significado. Granizo tragado. Fuerte, luego asintió. Sus manos bailaron sobre la consola, obligando a los sistemas moribundos a obedecer una última vez. En lo inexorable, la almirante Karen observaba con furia y asombro. El dreadnought terrano debería haber sido destruido hace horas. Por lógica, según todo razonamiento táctico, debería. Han quedado reducidos a escombros fundidos. Y, aún así, resistió, maltratado, roto, sangrando fuego en el vacío, pero inflexible. Son imposibles, dijo uno de sus. Los tenientes murmuraron. Las mandíbulas de Karen se crisparon. Son terrícolas. Han. Siempre ha sido imposible. Su voz, bajado, amargo. Por eso quemamos su mundo. Pero ni siquiera el fuego había borrado. Ellos. La vanguardia tembló de nuevo. Él. La andanada del inexorable lo golpeó, abriendo otra herida en el casco. Los hombres gritaban mientras la cubierta se inclinaba. Violentamente. El humo ahogó el puente. Las sirenas de alarma sonaban como bancees. Granizo se tambaleó hacia atrás, con el rostro manchado de sudor y mugre. Capitán, no podemos tomar otro golpe como ese. Los ojos de Arjan. Nunca salimos de la ventana gráfica. Entonces nosotros tampoco. Por un largo momento, el silencio cayó sobre el puente, roto solo por el gemido. Alarmas de casco y de muerte. La tripulación miró hacia él, esperando, sin aliento, sus rostros pálidos, pero con los ojos encendidos. Sabían lo que quería decir antes de decirlo. Arjan respiró entrecortadamente y con voz firme. Como piedra. Prepara los protocolos de embestida. La tripulación se quedó boquiabierta. El granizo se congeló. Sus manos flotando sobre la consola. Capitán, si los embestimos, nos destrozarán. Aparte, no hay posibilidad de supervivencia. Arjan se giró, su rostro iluminado por la llamas parpadeantes de una consola moribunda. Ya estamos muertos, salve. Pero si morimos, arrancando el corazón de su flota, entonces la humanidad vivirá para siempre. Las palabras impactaron a la tripulación como fuego. El miedo se endureció en una resolución sombría. Nadie. Protestaron. Nadie se dio la vuelta. Hombres que habían llorado una vez por las familias perdidas. Ahora. Apretaron los dientes. Si tuvieran que. Morirían haciendo el imperio. Sangrar. El plan se extendió por todo el barco. En cada cubierta, los hombres destrozados escucharon la orden. Protocolos de embestida, motores redireccionados, mamparos sellados, misiles restantes, armados para una oleada final. Algunos rezaron, algunos maldijeron, otros simplemente se quedaron sentados en silencio, aferrándose a los recuerdos de un mundo que ya no existe. Ya no existía. Una fotografía, un trozo de tela, un juguete. La Tierra vivió solo en la memoria. Ahora. Pero ese recuerdo estaba a punto de convertirse. Fuego. Arjan se erguía en el centro. De todo. Le dolían los huesos, la piel. Sangró, sus pulmones ardían con humo. Pero sus ojos eran más agudos que nunca. Porque, durante décadas, había llevado el peso de la extinción de su pueblo. Ahora, por fin, dejaría atrás ese peso. En la garganta del imperio. Salve, dijo. Su voz era baja pero firme. Tráenos. Sobre rumbo directo, a toda velocidad. Los dedos de Hal temblaron mientras introducía la comandos. Los motores rugieron como si se estuvieran muriendo. Dioses, derramando lo último de su fuerza. En empuje, la vanguardia se volvió, marcada y rota. Pero aún así era aterrador cuando se fijó en su objetivo. Lo inexorable. El puente del buque insignia imperial iluminado. Con advertencias. Los ojos de K se abrieron de par en par cuando él
Vi el recorrido. Nos van a embestir. Sus lugartenientes entraron en pánico. Imposible. Nadie lo haría. La voz de Cor. Los cortarían en seco y bruscamente. Lo harían. Son terrestres. Los dos dreadnoughts se precipitaron uno hacia el otro. Otro. Lo inexorable desató una tormenta de fuego, desesperado por detener el avance. Naufragio. Las lanzas de plasma se clavaron en él. Vanguardia, destrozando placas del casco, quemando. Cubiertas vivas. Pero la nave terrana no. Detente. Llegó como una bestia moribunda, arrastrándose hacia adelante solo con furia. En el puente de la vanguardia, consolas. Explotaron uno por uno. Los hombres fueron arrojados a el suelo, sus gritos ahogados por la aullido de los motores. El barco estaba desmoronándose. Sin embargo, su curso nunca vaciló. Argand permaneció inquebrantable, agarrando la barandilla, con los ojos fijos en él. El casco negro que se avecinaba. Sus labios, conmovido, susurrando palabras que nadie podía. Escucha. Quizás una oración, quizás una maldición, tal vez solo el nombre de su hija. Perdido por el fuego. Salve, dijo con voz, firme a pesar del caos. Cuando golpeamos. Detonarlo todo. Reactor, municiones. Todo. Granizo lo miró, pálido y temblando. Luego asintió una vez, bruscamente. Yo, capitán. La distancia se acortaba. 10.000 kilómetros, 5.000, 2.000. Los escudos inexorables se encendieron cuando vertió poder en la defensa. Pero incluso, Karen sabía que no sería suficiente. Los dreadnought terrestres llevaban demasiada masa, demasiado odio. En la superficie, abajo, millones de ciudadanos imperiales se quedaron mirando. En el cielo, para ellos, parecía como si se estuviera quemando La estrella descendía del cielo, dirigido directamente a su protector. Las voces llenaron los refugios. Miedo, incredulidad, oraciones a dioses que no quisieron. Respuesta. En órbita, el fuego consumió lo negro. La vanguardia, llegó el momento final. El casco se partía y los motores gritaban. Fuego consumiendo cada pasillo. Los hombres se aferraban. A las consolas, a las barandillas, entre sí. Algunos lloraron, algunos rieron, algunos se quedaron mirando. Hacia las llamas con tranquila paz. Argand se erguía en el centro. Todo el mundo levantó la voz una última vez. Somos terrícolas. No nos arrodillamos. Nosotros. No se rompa. Y cuando el imperio recuerda, este día recordarán que nosotros fueron los últimos en caer. Su voz retumbó a través del barco, llevado a través de comunicaciones a todos los hombres que aún están vivos. Ardía en sus corazones, más fuerte que el miedo, más fuerte que la muerte. La vanguardia golpeó. El impacto sacudió los cielos. Metal. Gritó contra el metal mientras el Terran. El dreadnought se abalanzó sobre lo inexorable. Escudos, destrozándolos en un instante. De fuego blanco. Los cascos chocaron con un terremoto silencioso que se extendió por todo el país. Espacio, desgarrando pedazos del imperio. Buque insignia gratis. Escombros esparcidos como meteoritos, estrellándose contra cruceros y luchadores por igual. Y entonces llegó la luz. Granizo golpeó con la mano el final. Dominio. El reactor del Vanguard detonó. Cada misil, cada proyectil, cada onza de furia contenida en su cuerpo herido. Estalló en un estallido apocalíptico. El vacío ardía. Un sol nació en órbita. Esfera de muerte al rojo vivo que consumió. Barcos, escudos, hombres y sueños. La onda expansiva atravesó la flota, destrozando a los transportistas, destrozándolos. Carros de batalla, enviando destructores. Girando hacia el abismo. Lo inexorable.
Gritó mientras el fuego atravesaba su núcleo. Su poderoso casco se partió, sus motores estalló y su cubierta de mando se hizo añicos. Llamas. El almirante Kairen observó su. Las pantallas se funden en estática mientras su buque insignia murió a su alrededor. Su último pensamiento, amarga y temerosa, no era de victoria o deber, sino de humanos, de terrícolas, de su desafío imposible. En él, puente en llamas de la vanguardia, capitán. Arlene se mantuvo firme hasta el final. El fuego lo inundó. El barco crujió. Su grito de muerte, y en ese final. En un instante, sus labios se curvaron en la más leve de las sonrisas. Porque había ganado. No la supervivencia. No. Victoria. Algo más grande. El imperio sería. Nunca olvides el día en que un mundo muerto se levantó. De nuevo. Llevado en la parte trasera de un barco. Una tripulación. La voluntad de un hombre. La luz. Lo consumió, y la leyenda de nació la vanguardia. El fuego había terminado. En el vacío sobre la capital imperial. Donde una vez dos dreadnoughts titánicos habían chocaron, ahora flotaban solo restos. Las estrellas mismas parecían más tenues, veladas. Detrás de una neblina de metal destrozado, congelado. Cadáveres y el resplandor persistente de furia nuclear. La vanguardia había desaparecido, aniquilada en su último acto de desafío. Pero también lo fue. Lo inexorable. El buque insignia del emperador, el orgullo del imperio, la nave en la que cada ciudadano había estado enseñado, era intocable, había sido destripado y destrozado ante sus ojos. Porque, por primera vez en siglos, el imperio sangró en público. El almirante Kairen se despertó a dolor. La explosión lo había arrojado al otro lado. La cubierta de mando, destrozando huesos y desgarrando la carne. El puente que lo rodeaba era un cementerio. Oficiales carbonizados en sus sillas. Consolas se derritieron en escoria. El gran. Ventanas gráficas fracturadas y sangrantes. Atmósfera al vacío. Emergencia. Los escudos habían entrado en acción, pero era demasiado tarde para salvar a la mayoría. Intentó levantarse. Sus piernas. Gritó. Sus mandíbulas chasquearon. Involuntariamente con cada respiración. Cada movimiento cargado de agonía. Aún así, él se obligó a incorporarse. No estaba muerto. Se negó a estar muerto porque la muerte habría sido misericordia. No, él estaba vivo. Vivo para enfrentar al emperador. Vivo para llevar la vergüenza de este desastre. Vivo para recordar las palabras del capitán humano. La humanidad no se rinde. Kairen escupió sangre. Maldito seas, Terran. La capital del imperio era un caos. En él, superficie, los refugios se habían vaciado y millones de personas salieron a las calles, mirando fijamente los restos humeantes arriba. Sus cielos. La réplica de la explosión había encendido. Los cielos con fuego, un espectáculo, grabado en los ojos de cada ciudadano. Durante siglos, habían creído que su imperio invencible. Ahora esa ilusión estaba rota, destrozada, por una especie que creían extinta. Los susurros se extendieron como un reguero de pólvora. Dijeron que los humanos se habían ido. Uno. Barco, solo un barco, y mató al inexorable. Si sobrevivieron, ¿qué más queda? Allí, los nobles intentaron contener la miedo. Sus máquinas de propaganda vomitando. Garantías. La flota sigue en pie. La capital sigue en pie. El emperador todavía reina. Pero ninguna palabra podría borrar la visión. Quemado en los ojos de su pueblo. El de un dreadnought terrestre cargando hacia él. Corazón de su imperio y arrastrando su el mayor buque de guerra al abismo. En el palacio del emperador, el consejo. La cámara era un horno de tensión. Las garras del canciller Riden hicieron clic nerviosamente contra la mesa de obsidiana.
El general se gritó uno al otro. Exigentes explicaciones, estrategias. Chivos expiatorios. La cámara del miedo. Disfrazado de furia. Y entonces las puertas. Abierto. El almirante Karen entró. Su uniforme destrozado, su cara llena de cicatrices. Su cuerpo cojeaba, pero sus ojos ardían fríos. La habitación quedó en silencio. Todos los consejeros se volvieron hacia él, esperando. Para su informe, esperando a que él explicar cómo sucedió lo imposible. Karen habló lentamente. Cada palabra era una daga. Los terrícolas viven. Una onda recorrió la cámara. Negaciones, jadeos, silbidos de indignación. Se extinguieron. 1. El consejero ladró. Tú mismo lo dijiste. Su mundo era ceniza. Las mandíbulas de Karen se estremeció. Y, sin embargo, uno de sus. Los Dreadnoughts embistieron al inexorable y lo destruyó. Un barco, un capitán. Contra todo lo que le lanzamos. Él. La cámara estalló nuevamente. Pero Karen levantó la voz más fuerte. Más duro. Yo estaba allí. Lo miré a los ojos. Ojos. Escuché sus palabras. La humanidad hace. No te rindas. Quemaste su mundo. Pero no los mataste. Y ahora los fantasmas nos perseguirán. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier explosión. En los confines el imperio, en las colonias, los rumores se propagan más rápido. Los trabajadores en minas, soldados de guarnición, esclavos. En los boxes. Todos oyeron lo mismo. Historia. Un dreadnought terrestre apareció arriba. La capital. Luchó contra la flota. Destruyó el buque insignia del emperador. Y, aunque murió, no había perdido. ¿Por qué? Aquellos que se encuentran bajo el talón del imperio. La leyenda se convirtió en algo más grande que un hecho. Se convirtió en esperanza. Todavía están ahí. Los mineros. Susurraban mientras blandían sus picos. Los humanos pelean, los soldados murmuran en cuarteles. Quizás nosotros también podamos. La extinción no significa nada, le dijo un esclavo. Su hijo. Mientras uno se atreva a devolver el golpe. El imperio no solo había perdido un barco. Había perdido su imagen de inmortalidad. Y, a través de las estrellas, la rebelión se agitó. No durmió. Cuando finalmente regresó a sus aposentos, se sentó solo en oscuridad, mirando fijamente a la ensangrentada. Vendas envueltas alrededor de sus piernas. Él todavía podía oír al capitán humano. Voz resonando en su cráneo. Más fuerte que los gritos de su agonizante multitud. Dile esto a tu emperador. La humanidad no se rindió. Se sirvió un vaso de vino de fuego, manos temblorosas. Intentó bebida, pero el líquido se volvió agrio en su boca. Arrojó el vaso contra la pared, viéndola romperse. Terrano. Él había luchado contra ellos antes en la guerra. Siglos pasados. Recordó ojos, locos, desafiantes, ardiendo con algo que su propia especie no podía. Entendió. Recordó cómo ellos. Se negó a alcanzar el punto de equilibrio cuando se moría de hambre. Derrotados, superados en número. Recordó cómo arañaron, mordieron y sangraron hasta que el imperio había creído que era seguro para borrarlos. Pero Karen sabía que no era así. Ahora, no se habían ido. Estaban esperando. Y temía lo que vendría después. En algún lugar lejos de la capital del imperio. En los bordes negros del espacio olvidado, una transmisión reproducida. Una voz entrecortada pero desafiante llevado a través del antiguo Terran. Frecuencias. Una grabación en bucle enviada. En el vacío. Este es el capitán Arlín de los Terran. Dreadnought Vanguard. Creíste que la humanidad se había ido. Pensaste mal. No lo hacemos. Arrodíllate. No nos rendimos. Y cuando
Las estrellas nos recuerdan, será como él. Aquellos que hicieron sangrar a los imperios. El mensaje se repitió una y otra vez. En todos los sectores. Y los hombres escucharon. Las mujeres. Escuché. Sistemas enteros escucharon. Él. Los terranos estaban vivos. Y ahora la galaxia nunca sería la. Lo mismo. En los salones del palacio. El canciller Brighten le susurró a su ayudas, garras chasqueando nerviosamente. Si los humanos regresan, ¿qué posibilidades tenemos? ¿Lo has oído? Kirn lo escuchó. Dio un paso. Cerca, su voz baja, afilada como un cuchillo. Ya están aquí y estarán aquí. Nunca te detengas. Los restos de la vanguardia. Flotaban en órbita, dispersos por él. Negro. La mayoría creía que todos a bordo tenían. Pereció. Pero en el oscuro silencio de espacio, un puñado de vainas flotaban. Escapar. Cápsulas arrojadas al suelo en el momento de impacto. Pocos los notaron, perdidos entre los escombros. Dentro de uno, un hombre se movió. Su pecho subía y bajaba débilmente. Su respiración. Superficial pero vivo. Sus ojos revolotearon. Abierto, y solo vio oscuridad. Pero en esa oscuridad, sintió que algo se encendía. Esperanza. La humanidad no estaba acabada. No. Aún. El silencio del espacio era absoluto. El comandante Hal se despertó con un jadeo. El pecho le ardía y la garganta le dolía. La cápsula. El aire reciclado era fino, metálico y con sabor. De cobre y humo. Le palpitaba la cabeza. Con cada latido del corazón, un recordatorio de la onda expansiva que había desgarrado la vanguardia. Aparte, parpadeó, intentando concentrarse, y él. La pequeña ventana de pod llenó su visión. Escombros interminables, metal destrozado. Y cuerpos congelados pasaban flotando lentamente. Silencio. Restos de la batalla más grande que tuvo. Jamás visto. Presionó una mano temblorosa contra él. Ventana. Su aliento empañó el cristal. El barco de su capitán había desaparecido. Los hermanos de armas se habían ido. Arjin. Se aclara la garganta. Salve. Susurró, con la voz quebrada. Cerró la ojos, escuchando de nuevo la última palabra del capitán. Las palabras resuenan a través del puente. Somos Terran. No nos arrodillamos. No nos arrodillamos. Romper. Las lágrimas ardían en los ojos de Hal, pero él los obligó a regresar. No podía permitirse el lujo. Debilidad. No ahora. No cuando la supervivencia era. Todavía es posible. Los sistemas de las cápsulas parpadeaban semanalmente. Energía. Reservas al 31%. Filtros de aire estables durante 72 horas. Raciones. 2 barras de proteína comprimida. 1 litro de agua reciclada. No fue mucho, pero era la vida. Él cambió, haciendo una mueca de dolor mientras el dolor le atravesaba las costillas. Fracturado, tal vez roto, pero nada que él no había vivido antes. Él forzó. Se puso de pie y revisó las vainas. Lecturas. Había otras señales. El corazón de Hal latía con fuerza. 3 vainas. 3. Transpondedores débiles pero constantes. Sobrevivientes. Activó la cápsula. Propulsores, alineándose con él. Baliza más cercana. Los motores tosieron. Farfullando, pero obedeció. La cápsula se tambaleó. A través del campo de escombros, tejiendo. Entre fragmentos irregulares del casco y casas imperiales destrozados. Los minutos se convirtieron en horas. Sus ojos. Ardía de cansancio, pero seguía adelante. Adelante. Finalmente, la segunda cápsula apareció a la vista. Su baliza parpadeó débilmente, pero el casco estaba intacto. Granizo maniobró cerca y activó el pestillo de acoplamiento. El metal resonó cuando las cápsulas. Sellado. Forzó la escotilla para abrirla, orando a cualquier dios que todavía escuchara.
Dentro, un hombre se movió. El artillero jefe Ras Hal respiró aliviado. Inundándolo. El rostro del hombre mayor estaba pálido. La sangre se acumulaba en su sien. Pero su pecho subía y bajaba. Abrió sus ojos, entrecerrándose. Comandante, dijo Raske. Preguntó con voz áspera. ¿No estaban todos muertos? Todavía no, dijo Hal. Tiró al hombre hacia su propia cápsula, sujetándolo a la de repuesto. Asiento. No si podemos evitarlo. La segunda baliza los condujo a un lugar más joven. Oficial, el teniente Bond, apenas tenía 20 años. Él estaba medio inconsciente, murmurando en delirio, pero vivo. Tenía el brazo roto, torcido en un ángulo antinatural. Granizo y Raske trabajó en silencio, entablillándolo. Lo mejor que pudieron. La tercera cápsula fue peor. La escotilla se abrió para revelar nada más que sangre y silencio. 3 hombres. Lo había lanzado. Ninguno sobrevivió. Granizo cerró la escotilla suavemente, con la mandíbula apretada. No dijo ni una palabra. Tampoco Raske. Iban a la deriva juntos, 3 hombres en un cápsula moribunda, rodeada por los restos de leyendas. Las horas se fundían unas con otras. Racionaron el agua y los sorbos, la comida y migas. Raske tosía sangre con cada respiración. Bond entraba y salía de sueño febril, susurrando Arjand. Nombre, susurrando tierra. Granizo se quedó. Despierto, siempre despierto. Sus ojos ardían. Su cuerpo gritaba por descanso, pero él se negó. No podía dormir. No mientras los hombres dependían de él. Recordó. Orden final de Arjand. Que el 30% cuente. Como 100. Ese era su deber ahora. Para que 3 supervivientes cuenten como uno solo. 1000 pero el imperio no tenía. Olvidado. En la superficie de abajo. Los ciudadanos susurraban sobre Terran. Sobre él. No terror que destruyó lo inexorable. A sentir con pánico al consejo y al almirante. Kairen, marcada y quemada pero viva. Se encontraba ante el mismísimo emperador. La cámara era enorme y estaba revestida de negro. Piedra y llama dorada. El emperador. Su presencia era sofocante. Su forma. Envuelto en sombras. Su voz era baja. Retumbar. Perdiste mi barco. Dijo, no. Gritó, no acusó, solo declaró. Y. Eso fue peor. Corín hizo una reverencia. Su cuerpo temblaba a pesar de sí mismo. Un dreadnought terrano, mi señor. Creíamos. Los extinguieron. Nos embistieron, nos sacrificaron. Ellos mismos para destruir lo inexorable. Su tripulación pereció. Los ojos del emperador. 2 orbes ardientes se estrecharon en la oscuridad. ¿Estás segura? Karen dudó. Él recordó el incendio, la explosión, la aniquilación, pero también recordó la negativa de los terrícolas a morir, su resistencia imposible. No, admitió en voz baja. No lo soy. Cierto. El emperador se inclinó hacia adelante. Entonces encuentra. Ellos. Caza cada rincón del vacío. Y. Si un solo terrano respira, quiero su pulmones arrancados de su pecho. Karen se inclinó de nuevo, su vergüenza ardía. Más profundo. Los cazaría. Tenía que, porque si los terrícolas sobrevivían, él. El miedo del imperio crecería, y el miedo era veneno. De vuelta en la cápsula, Hal conocía el peligro. Los drones de búsqueda imperiales rondaban él. Restos, buscando supervivientes. Los escáneres cortan rayos de luz a través de la escombros, cadáveres congelados derritiéndose y acero retorcido ardiendo. El granizo apagó la baliza de la cápsula, sumergiéndolos en oscuridad. El aire se volvió pesado, reciclado y rancio, pero el silencio era su único escudo. Se desplazaron sin ser vistos mientras él
Los drones peinaron los escombros. Ven. Gimió en su sueño. Granizo agarró Se tapó la boca con la mano y susurró. Ferozmente, cállate, muchacho, o todos estamos. Desaparecido. Los drones pasaron. La cápsula. Tembló cuando un rayo pasó cerca. Pero no se detuvo. El silencio volvió. Raske exhaló lentamente. ¿Crees que saben que estamos vivos? Salve. Los ojos se endurecieron. Si no lo hacen, lo harán. Y cuando vengan, los haremos. Lo lamento. La cápsula estuvo a la deriva durante días. Los suministros escasearon. La tos de Ras empeoró. La fiebre de Bond subió. Hal miraba fijamente por la ventana, mirando las estrellas. Pensó. De Arlene, de las últimas palabras del capitán. De la sonrisa en su rostro como vanguardia. Impactado. Pensó en la tierra, los océanos. Nunca volvió a ver. Los bosques. Se convirtió en cenizas. E hizo un voto. Viviremos, susurró al vacío. Seguiremos con esto. Piensan. La humanidad está muerta, pero todavía estamos aquí. Y mientras uno de nosotros respire, el imperio nunca dormirá tranquilo. La cápsula. Los sensores emitieron un débil pitido. Granizo. De pie, con los ojos entrecerrados. No imperial. Firmas. Más pequeñas, más débiles, civiles. Clase, un espantapájaros, flotando cerca del borde. De los restos. La esperanza se encendió en su pecho. Activó las comunicaciones. Su voz. Harapiento pero fuerte. Este es el comandante Hal de los Terran. Vanguardia Dreadnought. Necesitamos extracción. Repito, necesitamos extracción. Estática. Entonces, una voz vacilante se escuchó entrecortada. Taran, eso es imposible. No es imposible, gruñó Hal. Vivo. Hazlo. ¿Me oyes? Estamos vivos. Atraca con nuestro. Vaina ahora. El silencio se prolongó. Hasta que finalmente. Entendido. Esperen. El carguero. Alteró su rumbo, sus pequeños motores. Llameante. Granizo se desplomó en su asiento. El agotamiento amenaza con tirarlo. Abajo, pero sus labios se curvaron en una mueca sombría. Sonreír. Habían sobrevivido. Y la supervivencia fue suficiente porque la supervivencia significaba que la leyenda seguía viva. El carguero. Olía a óxido, aceite y comida vieja. El comandante Hal fue el primero que fue sacado de la cápsula de escape, su cuerpo débil, sus costillas. Dolorido, pero su mente más aguda que nunca. La tripulación del carguero no eran soldados. Eran mineros, transportistas, contrabandistas. Sus manos estaban callosas, sus uniformes remendados con grasa. Ellos. Lo miró como si fuera un fantasma. Porque para ellos él era Terran, uno de ellos susurraron, retrocediendo ligeramente. Imposible. Estás extinto. Granizo se encontró con su mirada de acero. Los hombres extintos no. Sangrar, dijo, señalando hacia la vendas en el pecho. Él, capitán del carguero, un hombre de hombros anchos. Un hombre con líneas profundas en su rostro dio un paso adelante. Adelante. Sus ojos se posaron en Hal. Uniforme, roto y quemado, pero aún así, portando la insignia de la tierra. Su voz era bajo, cauteloso. Eres del barco, dijo. Él, Dreadnought, el que destruyó él. Inexorable. Granizo asintió una vez. La vanguardia. Nuestra. El capitán dio su vida por ese golpe. Y ahora somos lo que queda. La tripulación. Intercambiaron miradas inquietas. Algunos parecían miedo, otros se escandalizan. Granizo lo vio en sus ojos. Duda, incredulidad y algo más. Una chispa. Esperanza. Ellos. Luego llevó a Ras y Bond a bordo. Ras tosió sangre en un trapo, murmurando. Maldice entre jadeos. Bond apenas. Agitado,
con los brazos entablillados, fiebre todavía. Ardiendo. El médico del carguero corrió a ellos, con las manos temblando mientras trabajaba. Estos hombres necesitan descansar, dijo. Y comida. Comida de verdad, no cualquier resto. Estaban masticando. Granizo se sentó en un banco de acero. Su cuerpo pesado, su mente ardiendo. El carguero zumbaba a su alrededor, con viejos motores, vibrando a través de cada plato. Él sabía. Este barco, no por su nombre, sino por su tipo. Transportista fronterizo que transporta suministros a colonias que el imperio ignoró. Contrabandistas, comerciantes, supervivientes ellos mismos. Y ahora, lo miraban como si fuera un mito viviente. El capitán se sentó frente a él, estudiándolo en silencio. Finalmente, habló. Mi nombre es Draven. Este es mi barco, el orgullo del nómada. Nosotros. Extraer mineral y recuperarlo entre el borde. Mundos. Nada especial. Nada que. Deberíamos estar al tanto de esto. Hizo un gesto vago hacia Hal. Granizo se inclinó hacia adelante, con la voz baja y estable. Nos encontraste. Eso significa que estás atrapado. Te guste o no. El imperio buscará en este campo de naufragios. Sí. Si nos encuentran aquí, te quemarán. Barco con nosotros dentro. La mandíbula de Draven. Apretado. No discutió porque él sabía que era verdad. Entonces Hal continuó, tienes que decidir. Puedes arrojarnos al negro y reza para que al imperio no le importes. O puedes ayudarnos. Pero si eliges, la segunda opción es elegir la guerra. La sala quedó en silencio. Todos los tripulantes. Los ojos se posaron en Draven. Finalmente, el capitán exhaló un suspiro largo y cansado. Yo vi lo que hizo tu barco, lo que hiciste. Lo inexorable era el símbolo de su poder, y lo destruiste. Eso es más grande que la guerra. Eso es historia. Granizo no dijo nada. Solo se quedó mirando. Draven se reclinó, una vez tomada su decisión. Te esconderemos por ahora. Pero necesitas. Entiendo algo. Taran. El momento. Tu nombre se difunde. La galaxia cambia. Algunos se levantarán, otros arderán, y todos. De nosotros pagaremos. Los labios de Hal se curvaron en una sonrisa sombría. Bien. La noticia se extendió más rápido que Draven. Temido. El carguero llegó a puerto en un colonia remota en las afueras de Imperial. Espacio, un lugar donde la ley apenas llegaba. Donde los contrabandistas y los mineros bebían los mismos bares y pagaron los mismos sobornos. Mantén la paz. Granizo insistió en quedarse a bordo, pero no importaba. Se escaparon susurros. Dicen que un terrano camina por los muelles. Un sobreviviente del Dreadnought vio caída inexorable con sus propios ojos. Cuando el orgullo del nómada se descargó. Su cargamento, multitudes enteras se habían reunido en las sombras, tratando de echar un vistazo. De él, los hombres y las mujeres se quedaron mirando como si un dios los hubiera visto. Caminó entre ellos. Algunos se acercaron a tocarlo. Algunos lloraron. Y Granizo se dio cuenta. Algo. Entonces el imperio había destruido tierra, pero no habían matado su poder. La idea de la humanidad todavía aterroriza. Ellos. Y ahora esa idea caminaba por él. Galaxia de nuevo. Pensó en Arlene. El capitán quería algo más que venganza. Quería sobrevivir. Legado. Y aquí. Lo fue. Pero el legado trajo consigo peligro. 2 noches después de atracar, Draven estalló. En la bodega donde dormía Hal. Su rostro estaba pálido, con los ojos muy abiertos. Imperial. Exploradores, susurró. Están aquí, buscando en los muelles, haciendo preguntas. Granizo cayó sobre sus pies en un instante. Dolor. Atravesándole las costillas. Ellos lo saben. Draven asintió. O sospechan.
Oh bien. Por cierto, si te encuentran, te prenderán fuego. Toda esta colonia para ocultarlo. Salve. La mente se aceleró. No podían luchar. No. Aquí. Ahora no. Rasque apenas podía caminar. Bon estaba medio muerto. El carguero no tenía armas que vale la pena mencionar. Corremos, dijo Hal. Draven frunció el ceño. Y. ¿A dónde? La mirada de Granizo se endureció. ¿A dónde? El imperio no se ve el borde. El. Sistemas olvidados. Ahí es donde vamos a reconstruir. ¿Reconstruir? Preguntó Draven incrédulo. No queda nada de tu gente. Granizo se acercó y su voz era un gruñido. Ahí estoy yo. Ahí están ellos. Hizo un gesto. Hacia Rasque y Bon, descansando en él. Espera. Y ahora estás ahí. Eso es suficiente. Draven lo miró fijamente durante un largo rato. Momento. Entonces asintió. El nómada. El orgullo se escapó del puerto antes del amanecer. Motores ardiendo silenciosamente en el vacío. Los exploradores imperiales exploraron los muelles. Pero el carguero se había ido. Mientras huían, más adentro del borde, Hal pasó su noche solo en la cabina, mirando fijamente las estrellas. Pensó en la tierra. Él pensó en Arlene. Pensó en él. Promesa que había hecho de vivir, de llevar adelante la antorcha hacia adelante. Pero más que eso, pensó en la susurros, la gente que había tocado. Él, que había llorado al verlo. No vieron a un hombre roto en un lugar en ruinas. Uniforme. Vieron un símbolo, una chispa. Y. Granizo se dio cuenta de la verdad. No había liderazgo elegido. Lo había elegido. La galaxia estaba cambiando. En el borde. Mundos. Los mineros susurraban sobre Terran en los barrotes. Los soldados pasaron la historia en tonos bajos, con los puños apretados, más tensos ante la mención del desafío. Los esclavos en los pozos susurraban la palabra terrano, como una oración, como una promesa. Y en el corazón del imperio. El consejo tembló. Su historia se difunde, dijo el canciller Riden. Siseo. Incluso en nuestros mundos centrales. Los ciudadanos hablan de ello. Los humanos tienen. Se convierten en mártires. Los ojos del emperador. Brillaba en las sombras. Entonces convertiremos su martirio en terror. Cazarlos, aplastarlos, quemarlos. Que susurran su nombre. La almirante Karen hizo una reverencia y sus cicatrices se retorcieron. En su cara. Los encontraré. Yo. Júralo. Pero incluso mientras hablaba, sabía. La verdad. Las leyendas no se podían cazar. Y el terrano se había convertido en una leyenda. Atrás. En el orgullo del nómada, Granizo se sentó en silencio con Ras y Bon. El viejo artillero. Tosió sangre en un trapo, pero sus ojos eran agudos. El niño dormía, tenía fiebre, pero vivo. Deberíamos haber muerto con Arlene, dijo Ras. Murmuró. Granizo negó con la cabeza. No. Aryand murió para que pudiéramos vivir. Así que el imperio nos recordaría. Ras que escupió. Sangre en la cubierta. ¿Y ahora qué? ¿Qué? Diablos. Son 3 hombres medio muertos. ¿Qué se supone que debe hacer contra un imperio? La mirada de Granizo se volvió hacia las estrellas, fría e infinito. Su voz era baja, firme, como acero siendo estirado. Empezamos con poco. Sobrevivimos. Nos expandimos. El fuego. Y cuando llegue el momento, nosotros. Quemarlos de adentro hacia afuera. Su mano. Apretado en un puño. Somos terrícolas. Y esto es solo el comienzo. El orgullo del nómada se hundió profundamente en el borde. Mucho más allá del alcance de la patrulla imperial. Rutas. Sus motores traqueteaban. Su casco. Gimió, pero el carguero llevaba algo más pesado que el mineral o el contrabando. Ahora, llevaba la llama terrana.
El comandante Hal estaba sentado solo en la cabina. El zumbido del barco vibrando en su huesos. Apenas había dormido desde su escapar. No pudo. Cada vez que él cerró los ojos y vio la vanguardia, desgarrando lo inexorable, oyó la voz de Arjand, olió el humo de cubiertas en llamas, pero también vio algo. Otra cosa. La gente, los trabajadores del muelle, los contrabandistas, los esclavos en las fosas. Sus ojos cuando se dieron cuenta de que era Terrano. Su esperanza era más pesada que cualquier otra pesadilla, y sabía que no podía dejar que murió. Comenzó silenciosamente. En un borde colonia, Hal se reunió con los mineros en una tenue cantina iluminada, hombres con la espalda rota, bajo cuotas imperiales, cuyas manos sangraban con cada golpe de sus picos. Dijo: la verdad. ¿Crees que el imperio no puede sangrar? Dijo en voz baja, constante. Pero lo observé. Observé nuestro. El barco, roto y moribundo, desgarra su buque insignia aparte. El propio emperador perdió su orgullo ese día. Te lo han dicho. La humanidad se ha ido. Yo soy la prueba de que no. Los hombres se escucharon. Algunos se burlaron, pero otros apretaron los puños, los ojos. Incendio. En otro mundo, Hal habló con contrabandistas, hombres como Draven que vivían en los límites de la ley. No ofreció riquezas o poder. Ofreció significado. Lucha. Si vienes conmigo morirás, dijo. Sin rodeos. Pero morirás recordado. Morirás causándoles miedo. Los contrabandistas se rieron amargamente. Pero pocos no lo hicieron. Unos pocos lo siguieron. Y en él, pozos de esclavos, el granizo se arrodilló junto a los hombres rotos por cadenas. Susurró las palabras de Arjand. Somos terrícolas. No nos arrodillamos. Nosotros. No se rompen. Los susurros se extienden como fuego a través de la hierba seca. Pero el imperio se dio cuenta. Los informes llegaron. El consejo de los levantamientos, de los mineros, negándose a cumplir con las cuotas, de los contrabandistas que atacan. Transportes imperiales, de esclavos rompiendo. Cadenas, pequeñas, aisladas, pero peligrosas. Y siempre, siempre, los susurros nombrados. La misma figura, un terrano. El emperador. La furia sacudió el palacio. No tendré fantasmas burlándose de mí. Cazarlo. Quemar el borde hasta que no quede nada. El almirante Karin hizo una reverencia. Sus cicatrices ardían bajo el peso de la mirada de su amo. Sí, mi señor. Pero en su corazón, Karen sabía que esto no era así. Solo una cacería. Fue una guerra por la memoria. Y temía que ya estaba perdiendo. La trampa llegó a la colonia de Marte Rojo. Alcance. Granizo había reunido un pequeño grupo de rebeldes allí. Mineros, contrabandistas, liberados. Esclavos, apenas un centenar de hombres armados con robó rifles en su desesperación. Entrenó. Ellos en secreto, entrenándolos con él. La disciplina que Arjin le había inculcado. Hace décadas. Pero el imperio tenía ojos. En todas partes. La flota de Karin llegó antes. Amanecer, descendiendo como lobos sobre ovejas. El cielo de la colonia se llenó de fuego. Los transportes imperiales aterrizaron en el polvo. Las tropas salen en oleadas. Edificios. Quemado. Los civiles gritaron. Y en medio de todo esto, el granizo se alzaba alto, con un rifle en la mano. Mano. Mantén la línea. Rugió, con voz. Llevando el caos. Los rebeldes. Pelearon como posesos. No tenían armadura, sin escudos, sin posibilidad. Pero ellos. Luchó. Granizo trajo desde el frente. Su cuerpo un arma, su voluntad inquebrantable. Cada tiro que disparó derribó a un soldado. Cada orden que daba me volvía aterrorizado. Mineros en guerreros.
Pero la marea era demasiado grande. Raske cayó primero, tosiendo sangre cuando un rayo imperial atravesó su pecho. El viejo artillero sonrió incluso mientras sangraba. Salió, murmurando el nombre de Arjand ante él. La luz abandonó sus ojos. Bon fue el siguiente. Él. El niño apenas se había curado, pero luchó, como un lobo, gritando mientras cargaba. En una fila de soldados con nada más que una cuchilla rota. Cortó dos antes. Lo acribillaron a fuego. Murió. Reír. Granizo los vio caer, su corazón rompiéndose, pero no vaciló. Él no podía, no mientras los hombres todavía la miraran. A él, en medio de la colonia en llamas, el almirante Kairen pisó el campo. Su armadura brillaba, sus cicatrices torciendo su rostro, en algo casi inhumano. Su voz resonó a través de un altavoz. Taran, basta de esconderte. Enfrentate a mí y lo haré. Concede misericordia a tus hombres. Salve escupió sangre. En la tierra. Tu misericordia vale la pena. Menos que ceniza. Se levantó de su escondite, rifle en la mano, y salió al descubierto. Los hombres gritaron, pero él los silenció con una mirada fulminante. Karen lo enfrentó al otro lado de la campo de batalla. Los dos enmarcados por fuego y humo. El último terrano. Comandante, el almirante marcado del imperio. Dos hombres unidos por una guerra que se negó a fin. Deberías haberte quedado muerto. Karen dijo, deberías haber terminado el trabajo, gruñó Hal. Y entonces ellos. Cargado. El duelo fue brutal. Granizo. El rifle escupió fuego hasta que se vació. Luego sacó una espada que había encontrado en un soldado muerto. Siahiar lo enfrentó con una lanza de plasma. Armas chocando con chispas y furia. Cada golpe sacudía los huesos de Hal. El bloque envió dolor a través de sus costillas rotas. Pero él luchó como Arlene le había enseñado. Sin miedo, sin rendirse. Tú puedes matarme, gruñó Hal, impulsando él. Espada en la armadura de Karen. Pero tú, nunca mates el nombre Terran. Ya está. Desparramar. Kieran rugió, golpeándolo contra el suelo. La punta de la lanza presionando contra su garganta. Lo borraré. Lo haré. Borrarte. Granizo sonrió a través de la sangre. Entonces tendrás que matarme 1000 veces. Con lo último que le quedaba de fuerza, él empujó la hoja hacia arriba, atravesándola. El pecho de Karen. El almirante se tambaleó, con las mandíbulas temblando, con los ojos abiertos por la sorpresa. Él se tambaleó hacia atrás, agarrándose la herida. Pero el granizo había terminado. Su cuerpo se rindió. Su visión se oscureció. Se desplomó en él. Tierra, los sonidos de la batalla se desvanecen. Cuando abrió los ojos de nuevo, la colonia estaba. Se fue. El fuego seguía ardiendo. El humo seguía. Sofocaba el aire. Sus hombres estaban muertos o dispersos. Karen se había ido, arrastrada de vuelta a su flota, herido pero vivo. El propio granizo estaba roto, apenas respirando. Pero mientras yacía allí, algo se movió. Civiles, colonos, hombres y mujeres que había observado la batalla desde las sombras. Emergió. Se reunieron a su alrededor. Sus rostros pálidos, pero sus ojos ardían. Uno se arrodilló a su lado y le susurró. Eres terrano. Granizo tosió sangre. Su voz un susurro entrecortado. No, somos nosotros. Terran. Todos los que luchamos. Todos nosotros. Que se niegan. Eso es lo que significa. Los colonos inclinaron la cabeza. Lo llevó a la oscuridad, lejos de los reflectores del imperio, lejos de la ira de Kairen y la leyenda crecieron. En las semanas que siguieron, el imperio aplastó el alcance de Redmar. Pero las historias
Escapó. Historias de un comandante terrano, que dirigió a los mineros y esclavos contra las tropas imperiales, que lucharon contra sus almirante que se negó a detenerse. Morir mientras el mundo ardía. Las historias se difundieron más rápido que el imperio. Los censores podrían silenciarlos. En el borde. Mundos, los hombres pintaron la palabra Terran en muros. En las colonias, los esclavos susurraban: salve tu nombre en la oscuridad. En las flotas, los soldados apretaron los puños con más fuerza. Cuando pensaron en la vanguardia, la humanidad no se había extinguido. La humanidad estaba en todos lados. El comandante Hal nunca regresó a la Tierra. No había tierra a la que regresar. Pero su nombre perduró. No como hombre, sino como mito. El terrícola que sobrevivió a la vanguardia. Los terranos que desafiaron a los imperio. El terrano que enseñó a la galaxia que incluso las cenizas pueden arder. Y mucho después, sus huesos se convirtieron en polvo. El fuego que él llevado todavía ardiendo en los corazones de aquellos que se atrevieron a luchar. Porque la humanidad no se rinde. No a la imperio. A nadie.